Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Futuro nunca habido en este mundo que está perdido dependiendo de un botón y de una decisión de un realista cabrón. Yo viví un tiempo en el Bajo Cauca, inclusive nosotros fuimos desplazados del Bajo Cauca. Fue muy teso porque yo veía, por ejemplo, la gente como le hacían el Paseo de la Muerte, y el Paseo de la Muerte era que amarraban la gente atrás de camionetas y la paseaban así. Uno como que llegar a la ciudad y también vivirlo, uno dice como que pues, qué cosa tan tesa, pues me vengo de un lugar y tener que seguir viviéndolo acá en la ciudad es muy teso. Y porque uno cree que solamente el conflicto se vive en el campo, y no, en realidad el conflicto también se vive en la ciudad, y la gente tiene la percepción de que es que el conflicto solamente le pasa al campesino, eso solamente se vive en el campo, pero es que en la ciudad también se vive. Nosotros expresábamos una posición política, pero no partidista, ni lo único que queríamos era escapar del contexto en el que nos metían a las malas en Medellín. O sea, si no eras sicario, tenías que estar metido en otro parche. Entonces ellos decían, la música se vuelve la excusa para zafarnos del común y proponer como toda una teoría pues anti todo, ¿sí? Como una cosa así. No sé si es una obligación o no, el solo hecho de ser un ser vivo, de estar trabajando en ciertas cuestiones como es unas técnicas artísticas y no sé qué, pues te hace como permeable a todo lo que está sucediendo en tu entorno, y es muy difícil que eso no salga allí, ¿sí? Porque a veces los discursos los tienen unos pocos y la gran mayoría de la gente está incómoda, se siente mal y tal, pero tampoco está claro en el porqué, ¿sí? Allí, tanto el fanzine como las otras publicaciones me parecen vitalísimas, y son un ejercicio de resistencia a una información homogénea, como igual. El fanzine, en su necesidad de contar el conflicto social y armado colombiano, comenzó como un medio impreso que permitía expresar el inconformismo político e ideológico de aquellos que no se veían representados en la cultura dominante, hasta transformarse en oportunidades para procesar e ilustrar el dolor, para verbalizar experiencias propias y ajenas, para reunir a la comunidad y también para convocar y reencontrar víctimas y victimarios alrededor de la creación artística. En el 2002 fui víctima de una tortura por parte del bloque Cacique Notibara, en un toque de queda que no sabía, pues venía de allí de un barrio Pedregal hacia mi casa. Fui apresado y torturado en un parqueadero de buses. Eso digamos que marcó pues como una ruptura fundamental pues como en mi vida. Específicamente fue por participar en los proyectos de la Casa de la Cultura del barrio Pedregal, y por tener pinta punkera, pues por decirlo de cierta forma. Pues habitar esta ciudad, vivir esta ciudad, creo que es como eso, ¿cierto? Como rememorar un poco lo que implicó vivir de cerca la violencia. Yo soy de los partidarios que dice que si bien la frase que todo el tiempo estamos diciendo, que a nosotros los urbanos y las urbanas no nos tocó el conflicto como en el campo, es cierto, no fuimos víctimas de grandes masacres como en la década del 80 y del 90, de grandes desplazamientos, pero también tuvimos una característica de ese conflicto desde el urbano, y por eso nuestras luchas, nuestros proyectos, nuestras iniciativas pues han surgido y se han pensado desde el urbano.
Para la década de los años 90 del siglo pasado, la violencia condujo a que el Estado se convirtiera en un actor de primer orden con la guerra sucia. Esta guerra afectó especialmente a civiles ajenos al conflicto. Colectividades cívicas como el Frente Popular y A Luchar, entre otras, fueron estigmatizadas como grupos auxiliadores de la insurgencia. Guerrilleros, paramilitares y otros actores del conflicto armado también persiguieron a quienes no estaban de acuerdo con su accionar. Sobrevivir en medio de la espiral de violencia implicaba enfrentarse a lo aterrador de la vida con el reinado del horror. Vivir en medio de esta tragedia y soñar con el futuro resultaba casi irónico. Con todos los que yo entrevisté de las bandas de la época, todos los fanzines que se hacían, estaba la idea de que si logro hacer esto y escapo por el lado de la música, no entro en dispositivo, que era real, el sicario, el del lado. Muchas de las bandas, por ejemplo, que estaban haciendo fanzines, bueno, muchos de ellos los mataron. O sea, creo que eso sí es real y marcó el punk medallo y lo que es la producción de fanzine en Colombia. El personaje de Virus decía, si tú salías en Bogotá a esa época, donde había unas tensiones sociales muy fuertes y te veían con falda y con una cresta, te pegaban una levantada en cualquier lado, porque ese estado era muy fuerte, ¿sí? Como que lo marginal o lo raro o lo diferente a un sistema estaba satanizado y estaba perseguido. Que incluso pues con el tiempo nos fuimos dando cuenta que fue un aspecto que marcó mucho los escenarios, digamos, de resistencia y el arte en nuestro territorio. Fuimos una comuna que tuvo muchas experiencias de periódicos populares en los 80 y los 90, entonces nosotros, sin hacer lo mismo, pues conocíamos esas historias y nos motivábamos mucho más como a participar en los escenarios de comunicación comunitaria y popular, pero también a generar nuestras propias reflexiones desde el fanzine. Y pues el fanzine siempre apareció como una herramienta que nos posibilitaba poner en el debate tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización, e incluso como una representación muy fuerte para nosotros de una pelea que hemos tenido pues como desde las organizaciones sociales, y es también como herramienta pedagógica, como herramienta de construcción colectiva. Y salen unas publicaciones súper pro así, pero súper brutales en temas muy contestatarias. O sea, uno lee el Pasquín, Subsisten, y uno lee que hay toda una posición política con respecto desde el barrio, el combo, el colectivo de artistas. Hay como un importaculismo de lo que sucedía en el país en términos, o sea, es como un poco naif o un poco más, sí, como que la reacción era como a salirse de ese sistema, un poco más anarquista en todo sentido, ¿no? Como salirse de ciertos sistemas de divulgación a hacer. En las sociedades que padecen el horror criminal y el terror estatal son necesarios esfuerzos creativos y artísticos que exploren posibilidades nuevas de elaborar el duelo y de construir un relato compartido. Digamos como que todas esas situaciones que veíamos que desencadenaban en muerte, en un montón de todos los problemas pues, que sabemos que derivan de estos hechos, nosotros los veíamos muy graciosos, eran los hechos que a nosotros nos tocaba vivir directamente. Y la revista se basó muy especialmente en reflejar el lenguaje de digamos, como los jóvenes del momento. Y ellos se crearon un personaje muy interesante que es una viejita sicaria. Nosotros utilizamos esto, digamos que a nosotros lo que nos salía era hacer humor negro. Realmente el humor no sirve para resolver conflictos, pero sirve para que la gente se dé cuenta que está pasando algo, ¿cierto? Entonces, el primer paso para resolver un conflicto es darse cuenta que hay un conflicto. Reírnos de nuestra realidad, de nuestras realidades o vaivenes políticos, de los escándalos que pasan, de cómo pasan las cosas, muy macondiano también, como dice Gabriel García Márquez. Como vivir el día a día en una tragicomedia de reírnos para no llorar. Entonces pasan cosas en el barrio y uno dice como que esto puede ser un buen fanzine. Uno hace una historieta de 3-4 páginas de ese evento de barrio y ya tienes tu fanzine. Yo creo que desde lo poético, desde la creación de ficción o de como narrativas que tienen otro punto de vista, la gente puede acceder a otros momentos y ser como los que deciden en ese momento, o sea, como los que sí proponen, el cine, el cómic,
la gráfica, o sea, cuando esa poética entabla esas relaciones, creo que es brutal, es como que uno se puede crear o proponer, creo que hay un estado de libertad, digamos que poder proponer otro tipo de soluciones a ese mismo conflicto. Nosotros consideramos que la memoria también es un escenario en disputa y hemos, digamos, luchado contra los relatos oficiales que se han impuesto alrededor del conflicto, que nos han negado también, pues como somos una clase excluida, explotada, marginada, ¿sí? Y pues tenemos que hablar también desde ahí, tenemos que reivindicar que tenemos nuestras propias memorias, y ahí por eso digamos que aparece el tema de las memorias subterráneas. Las memorias de lo que pasó en nuestras calles, lo que pasa, lo que seguimos moviendo hoy, pues son memorias subterráneas que pues se disputan en ese escenario. Pues que somos los excluidos del mundo, pues los ninguneados del país, pues no sé, que quizá para el mundo valemos poco, ¿no? Pero que igual como jóvenes, como víctimas empoderadas, como estudiantes tenemos muchísimo por decir, muchísimo que aportar y también tenemos como una visión de país muy linda, ¿no? Como un proyecto, una propuesta de país y mira que acá cabemos todos y todos podemos trabajar por esto, pues hagámosle. El siglo XXI inició de manera violenta en el mundo. Eventos como el atentado de las Torres Gemelas redefinieron la geopolítica planetaria. En septiembre de 2002, el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, cambió los criterios de la política internacional para luchar sin tregua contra el terrorismo. En Colombia, la presencia de soldados estadounidenses en bases militares en la zona sur y oriente del país tenía como objetivo brindar adiestramiento en nuevas tácticas de guerra y el uso de tecnología. En 2003, el Plan Patriota inició como la última fase del Plan Colombia. El propósito era seguir de cerca los pasos de las FARC y grupos subversivos. El Plan Patriota buscaba además sumar espacios de lucha más allá del militar, por lo que medios de comunicación se convirtieron en una herramienta para incentivar aún más el descrédito a las guerrillas y mostrar las operaciones contra insurgentes como triunfos de la democracia y la institucionalidad. Sin embargo, años después, se reconocería que dicha estrategia escondía uno de los pasajes más escabrosos de la historia reciente en Colombia: los falsos positivos. Estamos listos, mi sargento.